desde ahora también ya me alejé, ya cerré, porque el último libro que acaba de aparecer aquí en Argentina, y que es un desastre porque no tengo ejemplares que tuviera que regalar, etc. Sobre el último libro, que es Cartas sobre los ciegos y sordos, que ya le cambié el título, ¿no? Porque fue una discusión sobre la visión y el oído. Cartas sobre los ciegos y sordos para aquellos que pueden oír, ver y oír. Apareció en Argentina, está editado en Argentina y no tengo un ejemplar, ¿no? Porque y ahí fue el quiebre, ¿no? Parte del quiebre fue ese, ¿no? Entonces yo ya no me voy a acercar más a una editorial monopólica, ¿no? O sea, ya es como, creo que lo dije en el diario, ¿no? Pero de una manera ya abierta, ¿no? Ya como consigna, pues, porque antes era como, bueno, no me gusta esa editorial, pero me estaban ofreciendo, y igual hay distribución en tal lugar, igual mejor que me lean a que no me lean, etc. Entonces, pero ahora ya las cosas llegaron a un punto tal de conflicto que ya la decisión es totalmente cerrada, ¿no? De no acercarme. Y bueno, y tengo mi editorial de Sexto Piso, ¿no? que supuestamente está esperando un libro para este año, que es un poco lo usual, ¿no? Pero no, o sea, puedo demorarme 2 o 3 años, que es lo que yo creo que va a durar el nuevo libro, El Orígenes, que tiene el título provisional, en el cual es recrear todo a partir del universo que ya tengo. Y el otro, que nos estamos apurando, que es un trabajo mucho más cuantificable, porque son sesiones, ¿no? Y nos faltan como 4 libros, y también lo voy a plantear a una editorial media, Sexto Piso, que es una editorial de amigos, para ver si lo publicamos por tomos, ¿no? Diversos 3 tomos, ¿no? De esos libros estandarizados. Pero si no pasa, supongamos que Sexto Piso ya no quiere o nadie quiere, no importa nada, no importa. Ya no importa nada. Ya, ¿qué puede pasar? Y Orígenes también en esa línea editorial. O sea, ¿qué puede pasar de un externo, quiero decir, ¿no? Sí. Es que de alguna manera siempre pienso eso de la brújula, yo siempre pongo ese ejemplo que parece tonto, ¿no? Porque yo era niño, no tan niño, ya un grandezón, o sea, un medio tonto, ¿no? Que yo no entendía para qué servía la brújula, ¿no? Entonces, pero es que para marca el norte, pero si ya sé dónde es el norte, ¿para qué necesito una brújula, no? Entonces, si me dicen que es para allá, yo pensaba, ¿no? Si me dicen que es para allá, voy para allá, ¿no? O sea, ¿para qué voy a llevar una brújula? ¿No? Y cuando veían las películas, hemos caminado en círculos, decía, pero qué idiota, ¿no? Entonces me costó mucho darme cuenta que uno camina en círculos sin advertirlo, ¿no? Yo era así como muy inmediato, ¿no? Inmediato, si dicen para allá, pues vas para allá, ¿no? ¿Para qué te vas a desviar? Pero no, ahora más que nunca, ¿no? O sea, no sé, 50 años después, me doy cuenta más que nunca la necesidad de esa brújula, porque sin darte cuenta empiezas a hacer eso, de caminar en círculos, ¿no? Que de pronto das un paso, medio paso, y de pronto terminas en el otro extremo, cuando pues lo que yo siempre quise es estar pues, comunicándome con los otros a partir de la escritura, y yo estar nada, en mi casa, escribiendo, tranquilo, y de pronto soy, no sé, como showman, yendo de feria en feria, publicitando cosas que no sé para qué, no sé, es como, claro. Entonces quiero volver a ese origen, ¿no? Es como, sí, perdí la brújula, pues, no es muy original la frase. Sí. Una vez más, quizás ya te lo preguntaron muchas veces, pero quería, esto que hablábamos de habitar la ficción y ese tipo de cosas, te quería preguntar esto: ¿qué clase de espanto has sido capaz de crear una escritura semejante? Sí, no sé, mi nacimiento. Yo siempre digo, y tiene mucho, es honesto, ¿no? No creas que es una frase hecha para escapar de las preguntas cuando inquieren, ¿no? Cuando quieren saber sobre los contenidos, etcétera, ¿no? ¿Por qué hay tantos paralíticos? ¿Por qué hay tantos, no sé, eso? Es que pues precede a mi deseo, ¿no? O sea, yo no deseo ser escritor, o sea, yo no, conscientemente nunca hubiera, no, en ningún momento hasta ahora,
¿no? No está en mi idea, o sea, de que yo quiera ser escritor, ¿no? Es algo que está pre-deseo. O sea, ahí es una necesidad, una pulsión, no sé cómo llamarlo, no sé si pulsión es bueno, negativo, positivo, no sé, no importa, pero es algo que está vacío, yo lo quiero llenar, ¿no? Daniel Link lo dijo en la mañana, Daniel, cuando dijo que copiaba los frascos del Nescafé, no sé, del cornflakes, ¿no? Igual, ¿no? Podría ahora también hacerlo, ¿no? Pero me doy cuenta que eso me va a llevar a una institución mental, ¿no? Más rápido que la otra forma, entonces trato de llegar a un cierto acuerdo, ¿no? De sí hacer lo que, llevar adelante esa pulsión, esa necesidad, y de alguna manera hacer cierta concesión y crear una historia, establecer un vínculo sano de alguna forma, ¿no? En el sentido de que, pues sí, hay un editor que se interesa, hay un lector que se interesa, ustedes que vienen, no sé, este congreso, o sea, sí, está bien, porque eso me sirve de ayuda para poder seguir llevando a cabo esa práctica. No porque ahora, que podría, ¿no? Imagínense estar aquí en un TREF y un congreso y de pronto sentirme así el más canchero, ¿no? Y yo gané, y no, o sea, sí, también, ¿no? Pero realmente es como un aval, ¿no? Como si entregara un bono que te avala, ¿no? Que avala el seguir adelante, ¿no? El poder seguir escribiendo, que ya de por sí todo está en contra, ¿no? La realidad, el sistema, no sé cómo llamarlo, o sea, siempre ha estado en contra, ¿no? Y entonces de pronto este tipo de eventos o un premio, por ejemplo, ¿no? Es eso, ¿no? Es como, o una publicación también, ¿no? Es como, bueno, algo hay un diálogo con alguien, ¿no? Que te permite continuar escribiendo dentro de condiciones pues, más o menos sanas, ¿no? Porque también me ha sucedido estar enfermo de escritura, ¿no? En una cierta época, cuando estaba tratando de encontrar una suerte de lenguaje propio, etcétera, pero yo creo que era muy apresurado. Eso ocurrió cuando estaba escribiendo mi segundo libro. Pues estaba como enfermo de escritura, no escribía lo mismo, era como un poco como el personaje de Shining, ¿no? Así como repitiendo la misma frase. Y no podía escribir otra cosa, ¿no? Más que ese libro que llegó a tener como 3.000 páginas, no sé cuántas, ¿no? Y el libro ya estaba terminado hacía mucho tiempo, ¿no? Pero entonces el proceso, ¿no? La necesidad de seguir escribiendo, y ya tenía un libro publicado antes, pero no sé, hasta que de pronto vi ahí como dónde estaba y lo saqué, extraje de todas esas páginas, extraje el libro, ¿no? Que estaba, lo salvé de alguna manera. Y logré eso, ¿no? De que camine, vaya por un sendero que de alguna manera haya un cierto pacto, ¿no? Con un otro, ¿no? Con un lector, con una academia, con alguien, ¿no? Para que no sea una experiencia tan exótica, ¿no? Tan fuera de orden, ¿no? que te excluya socialmente, ¿no? Porque es muy fácil la exclusión social, ¿no? Que de alguna manera se menciona, ¿no? De que vas a vivir, el dinero, no, es más que eso, ¿no? Es como no ser parte, ¿no? De la sociedad, y eso es como bastante, no es muy agradable, ¿no? Ahora ya creo que sí, pero cuando uno empieza a escribir, no. Justamente lo que decías, creo que apareció un poco en la conferencia de Jorge Panesi, cuando marcaba este contrapunto entre tu obra y estos procedimientos de reapropiación y la crítica, y como una suerte de puja de sentido. ¿Existe una puja de sentido o tal vez la crítica es una manera de seguir escribiendo sin escribir? Sí, pero es un chiste, ¿no? O sea, todos esos son juegos, ¿no? Por eso me importa mucho que exista Facebook y esas cosas, porque allí, o el Instagram, ¿no? Porque ahí me empiezo a crear también ese como vida paralela, ¿no? Donde puedo crear un personaje, ¿no? Un tipo de ególatra, ¿no? Que va poniendo todos los congresos, sus fotos, etc. Pero yo tengo cierta distancia, no importa lo que piense el otro, ¿no? O tal vez sí, igual soy un egocéntrico que no se da cuenta,
pero también esa relación con la crítica, a ver, sí la puedo tomar en serio, no de ahora, pero sí en cierto momento fue muy nociva, ¿no? Y yo creo que sigue siendo nociva para personas que recién comienzan a escribir, ¿no? Cuando chicos, no sé, que empiezan a escribir, ¿no? Y de pronto hay una academia, hay una crítica, ¿no? Que es demasiado fuerte, ¿no? Que es lo que a mí me sucedió en los años 80, ¿no? Que tratan de imponer, ¿no? Ciertos criterios, ciertos cánones, ¿no? De manera directa o indirecta, ¿no? Que yo creo que es muy perjudicial para alguien que quiera hacer un trabajo personal, ¿no? Y sobre todo si tomas a la literatura como un arte más, ¿no? Que uno de los elementos fundamentales del arte es la libertad, ¿no? De pronto entras a un lugar que está totalmente minado, totalmente con caminos preconcebidos, ¿no? Y donde inmediatamente viene la etiqueta, ¿no? Y esa etiqueta que es tan difícil, ¿no? Digo, no ahora para mí, pero cuando tenía 20 años, ¿no? Que con las justas estaba yo mirando un texto a ver si podía tener algún valor, algo, si tenía algún sentido para mí, ¿no? Ni siquiera pensando en publicar, sino para mí. De pronto, en ese momento que te impongan, ¿no? Como cosas, caminos a seguir, etcétera, puede ser, es peligroso, no puede ser, es. Y lo sé sobre todo cuando soy jurado, ¿no? De premios o de becas, etcétera, ¿no? Veo cómo hay como una repetición, ¿no? Entonces esa repetición me hace pensar que hay verdades que se creen como ciertísimas, ¿no? Que no sé dónde están escritas, ¿no? Pero están escritas de una manera así tan poderosa que hace que las personas crean que hay una forma, ¿no? Y no hay una forma, ¿no? Yo a veces hago, bueno, y de eso se trata el último libro que tengo, que ojalá algún día lo saquen de las bodegas, que me han dicho que está, pero no está, que se llama ese de la carta, ¿no? Es de los ciegos, es un ejercicio que yo llevo a cabo desde hace muchos años, ¿no? Cuando tengo que ir a México hay el programa, ¿no? de redistribución social, que hay que ir a las diversas comunidades, etcétera, para conversar con la gente, ¿no? Y para mí era un problema, ¿no? Porque se juntan personas distintas, ¿no? De muy distintos orígenes, etcétera. Entonces para mí cuando yo iba con mis talleres o con mis ideas, lo que fuera, era para mí muy difícil saber a quién le estaba hablando, ¿no? Porque podía haber una señora, o un joven universitario, un joven escolar, un señor jubilado, no sé, una chica, no sé, o sea, eran grupos siempre muy disímiles, ¿no? Entonces cuando yo daba un discurso, tenía yo que matizar, no sabía a quién estaba hablando. Entonces en cierto momento decidí que el discurso viniera de ellos, ¿no? Entonces lo que hice fue proponer en 20 horas que ellos hicieran un libro colectivo y que yo fuera como el juez, ¿no? Que yo fuera el que organizaba, ¿no? el espacio. Y bueno, fue muy fructífero, ¿no? Y aparte ya sé, como lo he hecho tanto, ya sé lo que va a ocurrir, ¿no? Porque el primer día no creen posible, ¿no? Que de un lunes a un viernes haya un libro, ¿no? De la nada. Y de pronto empiezan a desesperarse, ¿no? Y al tercer día ya me piden que yo les dé la clave, no creen que yo tengo una clave escondida, ¿no? Porque sí se cree que hay una información escondida en alguna parte, que la tiene alguien, y de pronto cuando se dan cuenta que no hay esa clave, que yo no soy tan vacío como ellos, ¿no? Crea como una especie de crisis, ¿no? Que al final termina haciéndose el libro. Y cada vez he hecho esa práctica, la he llevado así como a cosas más extremas, ¿no? Una vez lo hice en portugués, que no conozco el portugués, y de pronto yo mismo me embelezaba, ¿no? Con una frase, ¿no? Porque el portugués así como... Siempre le decía yo a mis amigos, ¿no? Cuando escribían malos poemas, que los tradujan al portugués y para que quede bonito. Ahí era como la venganza, ¿no? El chiste cruel, ¿no? Decía, ay, muy lindo, tradúcelo al portugués, ¿no? Y vas a ver qué lindo te va a quedar. Y entonces tenía como un asistente que decía, no, Mario, pero eso es pésimo lo que está diciendo, suena bonito, pero está horrible, ¿no? Entonces, pero yo creo que el punto máximo, y que es lo que se
se escribe en este libro, que es un libro bastante realista, es con un grupo de ciegos, ¿no? Un grupo de ciegos, que hacer esa experiencia con un grupo de ciegos, ¿no? Si ya gente que no tiene ninguna limitación física, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ya les parece imposible. Entonces para mí me pareció sumamente interesante cuando recibí esa invitación al grupo de ciegos, a ver cómo un grupo de ciegos puede también hacer en 5 días un libro. Y de pronto cuando llegué al grupo me encontré con 2 hermanos que eran ciegos y sordos al mismo tiempo, ¿no? Y era complicadísimo porque era una mezcla muy curiosa, y aparte se apellidaban Nieblas, era como mala literatura encima. Y lo pongo en el libro, no pongo el apellido de ellos, pero ahí está el profesor y dice: si ustedes quieren escribir un libro autobiográfico, no pongan su apellido porque harían mala literatura, no pongan sus nombres, ¿no? Los hermanos Nieblas, que nacieron ciegos, y una vez que se acostumbraron al mundo de los ciegos, a los 9 años se quedaron sordos. No es así como que Dios es bien bueno. O sea, si ya se acostumbraron a ser ciegos, sí, ya tocamos piano, no sé, caminamos por la calle con nuestro bastón, bueno, ahora ciegos, ¿no? Y inteligentes, sumamente inteligentes, ¿no? Son brillantes, pues son mis amigos en Facebook, si quieres te lo paso, de amistad. Ya se acaban de graduar en la universidad, etc. Y inteligentes, pobrísimos, o sea, todas las variables horribles, ¿no? Juntas, porque por último si fueran medio tontos, ¿no? Ya, bueno, ya están así viviendo en un mundo así como medio abstracto, ¿no? Muy inteligentes y con ganas de aprender, ¿no? De saber. Entonces se organiza una colecta pública, es que eso parece risible, pero es terrible, pero es que se organiza una colecta, pero solo alcanza para un implante coclear, ¿no? Eso coclear, ¿no? Coclear, no tiene acento. Bueno, eso, pero solamente alcanza para la mayor. Y entonces la mayor tiene que, ese implante tiene que servir para los 2. Y otra cosa que aparece en el libro, que nadie se ha dado cuenta con las nuevas tecnologías, es que para las personas ciegas, sordas, las nuevas tecnologías les ha cambiado realmente la vida, ¿no? A nosotros nos ha cambiado un poco, para mal, ¿no? Porque estamos con el WhatsApp y los correos y todo el mundo sabe dónde estamos, pero para esas personas que no pueden ver y oír, pues sí, las computadoras les hablan, el Facebook les cuentan las fotos, etc. Entonces, esta hermana recibe la orden de la madre que tiene que ese trasplante tiene que servir para los 2, y los conecta. Se tiene una computadora ella colgada todo el tiempo, y ella tiene que escribir todo lo que ocurre en alrededor, y está conectado con un aparato electrónico braille, ¿no? Que sale de la computadora, y el hermano tiene el aparato braille todo el tiempo, que es su único vínculo con la realidad, ¿no? Y ella escribe todo el tiempo, ¿no? 24 horas al día tiene que escribir para que traerlo al hermano al mundo, ¿no? Entonces ya no son solamente ciegos, sordos, sino también siameses, ¿no? Entonces, porque están pegados todo el tiempo. Y bueno, y ese es el reto al que me enfrento, ¿no? Y bueno, fue impresionante, porque sí, fueron los que más trabajaron, hicieron un libro que se llama El Darfil, y curiosamente, para mí, lo que me devuelve esta experiencia es ver los imaginarios colectivos que ocurren en cada lugar en el cual lo hago, y en este caso en el mundo de los ciegos es de un colorido impresionante. Yo jamás pensé que este grupo de ciegos tuviera una gama de colores, ¿no? Todo es así como que no existe, ¿no? O sea, como eso que no pueden ver, ¿no? Es como un valor impresionante. Y le pedí a Ney, ¿no? Que es una de ellas, ¿no? En su material, pero era ilegible. Entonces me di cuenta que ella no sé qué le contaba, porque el aparato que no sé cómo se pronuncia, no capta bien tampoco. O sea, no es que le pusieron ese aparato y escuchaba perfecto. Escucha a ratos, a veces, sube, baja, interferencias, etcétera, ¿no? Y se lo va diciendo, ¿no? Entonces ella le dice cualquier cosa. O sea, ya de por sí mi curso, que ya era absurdo, absoluto, ¿cómo yo le voy a enseñar a escribir a alguien que escribe sin parar para salvar la vida de su hermano, ¿no? ¿Qué le puedo decir yo a esa persona, ¿no? O sea, ¿cómo se matricula en un curso para aprender a escribir?
¿no? O sea, alguien que escribe para sobrevivencia, y le dice lo que sea, ¿no? Ya de por sí lo que yo digo pues no tiene ningún sentido, pero leído, peor, ¿no? Ella inventa cosas, historias, o sea, no sé, me devuelve a mí un yo peor que de lo que soy, ¿no? O sea, digo, más fragmentario, más sin sentido, más como un caos, ¿no? Que es lo que hace que el hermano viva, ¿no? Y entonces rehago el libro, ¿no? O sea, ese material no me sirve para hacer el libro, ¿no? Lo hago por acordarme, me empiezo a inventar una segunda persona, está hecho en segunda persona para que el lector sea el hermano, ¿no? El que está leyendo en braille, recibiendo el libro en braille. Pero como no quiero hacer, como siempre escapo este espacio como social, como que también se planteó, ¿no? Esta tradición latinoamericana ahorita, ¿no? Se acaba de discutir eso. ¿Cómo hacer para la violencia en la que vivimos, el horror, ¿no? al que estamos sometidos todo el tiempo en todos los países, es una cosa espantosa, ¿no? Y eso que no caer tampoco en esa literatura comprometida, que para mí el peor horror de esa literatura es su repetición, ¿no? Es volver a decir las cosas de la misma manera, quejarse de la misma manera, es totalmente, no funciona, ¿no? Entonces, hice ese libro, esa experiencia como límite de la realidad, ¿no? Que es una experiencia límite, yo creo que es objetivamente límite, no es para mí, ¿no? Dos hermanos ciegos, sordos, siameses que quieren aprender a escribir, con un suceso que me encontré cuando fui a Uruguay, que me encanta Uruguay porque se parece mucho a eso que siempre le digo a Dani Umpi, ¿no? Que pues me pregunta, ¿por qué te gusta Uruguay? Le dije, porque se parece mucho a la realidad, ¿no? Y y en Montevideo, en efecto, la colonia de alienados Etxepare, que es el manicomio, digo, el hospital mental, no sé si manicomio llama la palabra, yo no sé cuáles son las buenas palabras y cuáles son las políticamente correctas. El hospital mental, colonia de alienados Etxepare, ocurre hasta ahora, ¿no? Que se come, hay jaurías de perros salvajes, que es así como aquí, como el botánico de gatos. Ahí en Etxepare es el lugar para perros, ¿no? Entonces toda la gente que no tiene un perro lo tira a la colonia de alienados Etxepare. Los perros hacen jaurías salvajes y van atacando, ¿no? Y matando a los pacientes. Y no se puede erradicar eso. Sí, el problema es un problema que uno pensaría, ¿no? Bueno, es un problema, maten a los perros, saquen, no se haga. No se puede. Porque inmediatamente vienen los grupos de ayuda pro animal. Y no hay grupos pro locos. Entonces nadie defienda la vida de los locos, nadie quiere defender la vida de los locos, pero sí, entonces. Y una vez hubo algo, todo esto es noticia del periódico, o sea, Google, pongan colonia de alienados Etxepare, perros. Y entonces lo que hice yo, ese taller lo trasladé a la colonia de alienados Etxepare. Y luego la realidad me dio la razón, que fue muy curioso porque salió, después que escribí el libro, apareció como noticia que habían detectado que pacientes con problemas mentales también estaban en la colonia de alienados Etxepare. Entonces yo hago como una especie de truco allí para hacer verosímil la presencia de estos ciegos y sordos dentro de una colonia de alienados. Es que no tienen dónde ponerlos, no saben dónde poner a este grupo de ciegos, sordos, olvidados, ¿no? Abandonados. Y entonces hacen como una excepción en la colonia de alienados Etxepare, pero está prohibido, porque el doctor Etxepare, que existió, dio una consigna que dejaba en herencia el espacio, siempre y cuando sea para personas con problemas mentales únicamente. Entonces ellos hacen como un juego que van a aceptar que ellos no están internados, sino que ellos van a la colonia solo a recibir los cursos de escritura, ¿no? Que son así como alumnos con cama afuera, o sea, que es de entrada y salida, ¿no? Entonces ellos no están internados, por si acaso vienen a un inspector, lo que fuera, ellos vienen a solamente a recibir cursos, ¿no? de escritura. Y bueno, yo hice ese juego para poder juntar estas dos experiencias, ¿no? La de Guadalajara con porque no quiero tampoco exponer en mis libros a estos chicos, ¿no? Ciegos, porque aparte hacen cosas que
En el libro hacen cosas que yo no sé si ellos hagan, ¿no? O sea, porque tampoco conozco sus intimidades, ¿no? Y tampoco quiero salir en defensa de esas personas, ¿no? Sino que sí, que aparezca esa violencia, este horror, este espacio, como creo que ocurre en todos mis libros, incluso con los que ocurren en un falso Japón, en un falso Israel, en un falso Israel, creo que no hay. Qué buena idea. Puedes decir que acabo de decir Jerusalén en el próximo libro. No, pero hay unos que hablan en yiddish, ¿no? Sí. Bueno, si les parece, abrimos el micrófono para todos que quieran hacerle una pregunta a Mario o un comentario. Mario, ¿por qué no aclarás cómo son las fechas de Cervantes? O sea, el viernes a las 6 tenés la conferencia sobre los libros. Sí, pero es la única que tengo, porque las otras es un taller, pero ya está lleno. Está. Y el presupuesto del taller conta un poquito eso, porque era interesante lo que querías hacer. Bueno, como dije, ¿no? Era una de las pocas otras áreas, ¿no? Y con eso ya cierro mi búsqueda de encontrar las migajas, ¿no? Porque siempre he trabajado con el cine o con la fotografía, etcétera, con lo que va sobrando, ¿no? Con lo que no es lo central, con lo que van desechando, ¿no? Mientras más la fotografía digital iba avanzando, más yo me acercaba a una fotografía analógica de cámaras de plástico. Recuerdo aquí con Cecilia Palmeiro, pobre, la tuvo que soportar la búsqueda. Las fotos yo las tenía que tomar con la cámara más barata que encontrara. Entonces estuvimos creo que 2 días buscando cuál es la cámara más barata. Entonces llegamos como una de $1.50, ¿no? Pero yo decía, no, debe haber una más barata, ¿no? Entonces íbamos de tienda en tienda por todo el centro de México buscando la cámara más barata de 35 milímetros, ¿no? Porque un poco era la regla que me había impuesto, era con la cámara más barata yo voy a hacer la foto que me interesa, ¿no? La foto que va a estar fuera de orden, ¿no? Entonces, también hice lo mismo desde hace unos meses, aparte que tengo una relación así como la madre de mi hijo, etcétera, que fue coreógrafa y formó parte del grupo de Merce Cunningham. En Cuba también, cuando yo viví en Cuba, tenía bastante cercanía con los bailarines del grupo de Alicia Alonso. Siempre la danza ha estado ahí como rondando, y yo siento que la danza es un arte que no entiendo mucho, pero siento que no evoluciona, ¿no? Que está como presa a sí mismo, ¿no? De pronto hay como ciertos nombres que hacen un cambio, pero esos cambios no se pueden ser estandarizados, ¿no? Nacen y mueren con ellos, ¿no? Pienso en Katsuono, pienso en Pina Bausch, pienso en, en Martha Graham, ¿no? Que de alguna manera pueden como crear un movimiento, ¿no? Dentro del movimiento, ¿no? Pero pues todo lo demás termina siendo una repetición vana, ¿no? Si vamos a ver a alguien que hace Buto, pues ya yo no le creo, ¿no? Porque solamente le creo a Katsuono, ¿no? O alguien que pone sillas en el escenario, digo, no, ya eso lo hace Pina Bausch, ya lo hizo, ¿no? Entonces se va con ellos, ¿no? Entonces, un poco mi idea es que cuando fui a los talleres, a las escuelas, ¿no? Escuelas muy, muy especializadas, ¿no? Encontré, por ejemplo, que son los verdaderos místicos del arte, ¿no? Ver a estos chicos, ¿no? Trabajando con sus cuerpos, ¿no? Con un régimen que también lo encuentro en el deporte, ¿no? Pero en el mundo del arte yo creo que son así los más sacrificados, en el sentido que están muchas horas al día, ¿no? Buscando algo que no sabemos qué es, porque es tan difuso, ¿no? Que se va a ir también, que va a ser también, el resultado va a ser también difuso, ¿no? Por el asunto del cuerpo, la edad, etcétera, ¿no? Y en esos ejercicios, casi siempre, lo que se ve en los ejercicios, muy pocas veces sale a escena,
¿no? Entonces, al momento de ver esos ejercicios elementales, ¿no? De reconocimiento de objetos o de encuentro de reconocimiento de otro cuerpo, etcétera, calentamiento, ¿no? Yo encontraba que si fijaba esas imágenes, encontraba situaciones bastante curiosas, ¿no? Que uno no suele encontrar en un espectáculo de danza contemporánea. Todo esto es subjetivo, o sea, no es una verdad que esté afirmando. Y sí, siento que hay espectáculos mejores que otros, etcétera, pero que no hay un salto cualitativo. Entonces aquí lo que yo estoy planteando, lo quiero plantear es que se junte este grupo de bailarines muy entrenados, muy entregados a lo suyo, y que nos fotografíen entre ellos en estos ejercicios que aparentemente no son tomados en cuenta, no son serios, no son hechos para ser llevados a la escena. Y luego quizá también quitar la presencia física, ¿no? O sea, que el espectáculo no se dé en el escenario como es obvio, ¿no? Que se tiene que dar, sino empezar un trabajo como de edición, ¿no? Que puede ser virtual o puede ser en un libro, por fotos, y empezar a hacer las coreografías fuera del espacio escénico, para ver si algo se puede encontrar, porque yo, sin proponérmelo casi, ¿no? Con las fotos del teléfono, ¿no? De pronto encontraba escenas, ¿no? Que me hacían acordar a, no sé, la pintura medieval, o sea, sobre todo los detalles, ¿no? Detalles de pintores, ¿no? De todos los nombres de Caravaggio, Archimboldo, etcétera, pero el Bosco, no sé, bueno, voy a apuntar pero no el centro, ¿no? Porque el centro siempre es una escena religiosa, relación entre Dios, Jesús, etcétera, o la anunciación a la Virgen. No, lo que está alrededor, ¿no? No sé si vemos, ¿no? Esas caras, esos gestos, esas cosas que no sabe de dónde vienen, de dónde van, el detalle, ¿no? De la gran pintura renacentista, ¿no? Entonces, pues como ese modelo, y también con ciertas imágenes precolombinas, ¿no? Que tampoco sabemos, ¿no? De dónde vienen, a dónde van, ¿no? Porque se quebró, ¿no? El relato, ¿no? El relato se quebró, ¿no? Con la conquista, etc. Entonces, pero sí nos quedamos con el vestigio, ¿no? Entonces, allí en esos ensayos encuentro algo de eso, ¿no? Entonces es como tratar de recoger ese instante, ¿no? Y tratar de rearmarlo como para que haya un movimiento determinado. Y también me doy cuenta que el movimiento, cuando es completo, también se estandariza, se tiende a estandarizarse, ¿no? Por las mismas leyes de gravedad, el cuerpo, etc. Entonces, no sé, y que sea un espacio también de reflexión, ¿no? De poder preguntarse absolutamente todo, que es lo que exijo yo también a un escritor, ¿no? Que se reinvente la historia de la literatura, que no dé por supuesto nada, ¿no? A veces alguien que escribe recién, no sé, pone un diálogo, ¿no? Y le pregunto, ¿por qué pones un diálogo? Porque así son los cuentos, ¿no? Tienen diálogo. ¿No? Entonces, ¿por qué? ¿No? Es como el por qué, y volver a descubrir nuevamente todo, ¿no? La pólvora, pero tu propia pólvora, ¿no? Que es un poco, yo creo, el camino del arte, ¿no? Que no es avanzar, pero sí es moverse de un lugar, ¿no? Y siento que hay algo estático. Y sobre todo cuando estamos en sociedades que socialmente pasan cosas, ¿no? No sé si la danza pueda, a menos que sea así como muy combativa, no sé, pueda reflejar eso, ¿no? Tengo amigos en México, ¿no? que han sufrido, un grupo en particular, ¿no? Que mataron aquí un crimen del Estado, ¿no? a la productora, y de pronto dejaron de bailar, ¿no? Porque no se sentían moralmente capaces, ¿no? De salir a hacer esa especie de maroma o de espacio escénico esteticista, ¿no? Que de alguna manera está como atrapado en la danza contemporánea.
Y bueno, y ahora dan como cursos para las marchas, ¿no? Para cómo coreografiar una marcha y ser más efectivos y cosas así. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí. Hola, buenas noches. Quería preguntarte en relación a... Yo vengo un poco desde la fotografía, traído por tu aproximación a la imagen. Y me encuentro con que la imagen está todo el tiempo presente en tu discurso ahora, en la danza se sacan fotos con las que después se crea, ha habido un tránsito de acercamiento hacia la imagen en el cual hay una investigación, creo yo, un desarrollo del lenguaje en el que lo visual interviene en la narración, en tu manera propia, como puede ser en algún otro escritor que incorpora la imagen, desde Lovecraft hasta Pamuk, qué sé yo, que la imagen es parte de la narración, nos incorpora, y me interesa entonces esa hibridez, ese punto de conexión en que la imagen se convierte en parte de la narración y amplía el lenguaje a un público nuevo que está interesado fundamentalmente en lo visual, no este público que somos aquí, que está interesado en la literatura, que puede ser muy bien el público para un libro tuyo, para una discusión sobre la literatura, pero para un público que quizás está más interesado en la imagen que en la literatura, que quizás es un público cada vez más protagonista de la forma en la que nos comunicamos hoy. Entonces ahora, cuando vas a una síntesis de aplanar en la que la imagen se convierte en un desecho que ya no es más necesario, porque en esta nueva relectura y reescritura de tus textos ya la imagen sobra, porque es un signo de puntuación ausente de este esquema que estás creando. Te pregunto, ¿dónde queda la imagen? Si queda en el pasado, sigue siendo parte de tu lenguaje por su ausencia, entonces ya no hay más imágenes, es una forma de imaginarlas. ¿Dónde queda la imagen en esta nueva síntesis, digamos, perfectamente plana y perfectamente uniforme de una escritura reescrita? En la edición, cómo se editan las imágenes, ¿no? A veces se piensa que la importancia de la imagen en mi trabajo, ¿no? Porque estudié cine, etcétera, ¿no? Estaba bueno, por un lado en la presencia física, ¿no? De fotografías, de trabajar con fotógrafos, etcétera, o yo mismo hacer las fotos. Pero para mí es muy importante la edición, cómo se edita, el cine, cómo editamos, ¿no? Y me voy a quedar con eso, porque de alguna manera esa fue la influencia que tuvo estudiar cine en mí. No la imagen, la imagen física, ¿no? La foto o el video o la proyección, ¿no? de 16 milímetros, de 35, sino la manera como puedes editar, ¿no? Que es un poco lo que quiero yo lograr ahora, porque esto de fotografiarnos para dejar congelado ese instante, ¿no? Luego lo voy a llevar quiero que lo llevemos a una sala de edición, como hacer una película a partir de foto fija, ¿no? Para crear una coreografía, porque también ese instante, a veces, si va a ser un trabajo grupal, no quiero que se quede en fotos, sino que quiero que se quede en un discurso, ¿no? Y con eso me voy a despedir, que fue lo que dije, ¿no? Por eso es lo último que me falta, el trabajar ahora con la danza, ver qué pasa, qué sucede con eso, y luego yo me quedo, porque así se transforma mi estudio en una sala de edición, ¿no? Porque aquí hablaron del fragmento, etcétera, pero no necesariamente los libros están escritos como son leídos, ¿no? Hay libros que están escritos aparentemente lineales, otros fragmentados, etcétera, pero no es que me salieron así, sino que yo los construí así, pero basado en cómo se trabaja en la edición de imágenes. Y también en lo que es un fotógrafo contemporáneo, porque también la fotografía me parece a mí que está totalmente devaluada,
¿no? Tanto así que yo ya lo que uso ahora ya me ganó la tecnología, ¿no? Porque al final terminé en Instagram, ¿no? Pero para mí Instagram es como un álbum de figuritas, ¿no? Es como intercambiar figuritas de álbum Panini y esos álbumes del Mundial. No considero que esas sean fotos, porque precisamente para mí como creador, no sé, el placer, el gusto, no sé, el reto, no sé cómo quieran llamarlo, está en la ejecución, no en el resultado. Entonces, claro, ahora todos somos fotógrafos, ¿no? Pero el fotógrafo es el que tiene el ojo de saber entre 1000 fotos cuál es la buena, no en el que construye la foto a la manera tradicional con una Hasselblad, ¿no? Que tenías que pensar en la luz, la distancia, etcétera, ¿no? Entonces, yo lo que va a quedar de la fotografía, de lo visual, por decirlo de alguna manera más abarcativo, ¿no? Más abarcador, ¿no? Que fotografía, cine, va a ser un trabajo de edición que no suele utilizarse mucho o de manera tan franca o tan evidente, ¿no? Como cuando yo tenía que editar antes de lo analógico, ¿no? Con no sé si te acuerdas, ¿no? Con los ganchos de ropa, ¿no? Con las escenas, con los ganchos de ropa, y también con saber que una película puede ser una joya o un horror de cómo está editada, ¿no? Y el público muchas veces, el espectador no se da cuenta que es la edición tan importante, ¿no? Se cree que es porque la historia no está buena o porque actuaron mal, etcétera. Puedes cambiar la película absolutamente a partir del trabajo de edición, pero de esa edición del cine analógico, ¿no? Donde, pues sí, parecía el cuarto de la lavandería, ¿no? La sala de edición con los ganchitos de ropa, ¿no? Con cada escena y cómo ir armando de tal o de tal manera, ¿no? La moviola, etcétera. Entonces es como regresar a ese punto, ¿no? Y no por una moda retro, así, ¿no? Sino es por ver si es posible retomar el proceso de construcción, ¿no? Y no solamente basarnos en resultado, ¿no? Porque tomas una foto en Instagram, la llenas de filtros, y claro, es gran foto, ¿no? Pero ¿cuál es la buena ahí? ¿No? ¿Quién es el fotógrafo ahora? La pregunta se la hago. No sé dónde estás. Ahí. Bueno, tenemos tiempo para una preguntita más, si puede ser formulada concretamente, así no nos extendemos. A las 9 nos cierra el Centro Cultural. Tal vez ya lo hablaron, pero sí, cualquier cosa que nos quieras contar sobre tu escuela de escritura me interesa. Gracias. A ver, rápido lo digo. Ya no va más la escuela. Fue un proyecto que yo no quiero ser otra cosa más que escritor, ¿no? Y ahora estoy retomando en esa segunda etapa, como lo digo. Y fue un proyecto que hice en cierto momento que sí quería, como de alguna manera, cuando dije eso de la crítica, ¿no? Que era como una especie de revancha, pero no de Mario ahora, sino del Mario cuando tenía 19 años, 20 años, ¿no? Y también esa escuela tenía algo que ver con eso, de quién era yo cuando quería comenzar a escribir y era el loco, ¿no? El raro, que ya no era entendido, ya no hablamos de mi familia y de mis tías, ¿no? De mis amigos, ¿no? Me decían, pero ¿cómo, no? ¿Qué estás haciendo, no? Escribiendo todo el día, leyendo. Y entonces fue un proyecto que tenía una fecha de caducidad, ¿no? 10 años, ¿no? Así como el de Merol, que habló Paola hace un rato. Es un proyecto que hice por 10 años, que me planteé, ¿no? Porque no quiero ser maestro, en el cual durante 2 años un grupo de 30 estudiantes, o aspirantes, discípulos, no sé, tenían 54 experiencias con 54 creadores, no solo de literatura, sino de otras artes, ¿no? Experiencias prácticas, ¿no? Hacían fotografía, danza, también literatura, pero no clases formales, teóricas, sino prácticas en el sentido de que yo hablaba con autores en plena producción para preguntarles
en qué estaban trabajando y si en lo que estaban trabajando les podía ayudar tener un público de 30 chicos, ¿no? 30 estudiantes, no grandes, había de todas las edades, estudiantes, ¿no? Para que pudieran establecer un diálogo de 9 horas y se cortaba. Entonces ellos tenían por esos 54 profesores, maestros, ¿no? Que iban cambiando todo el tiempo, esas 9 horas no los volvían a ver, y había una prohibición. Pero primero la escuela partía de la idea de que no se puede enseñar a escribir, ¿no? Porque es algo como ridículo, ¿no? ¿A qué escuela fue Dostoyevsky? ¿A qué escuela fue Kafka? ¿A qué escuela fue Faulkner? ¿No? Pero era una especie de, no se puede enseñar a escribir, hay que hacer una escuela como una suerte de acompañamiento, sobre todo para los años previos a la edición, a la idea de esa normalización de la cual hablé, ¿no? De la cual de alguna manera creo que es sana, ¿no? En el sentido de tener lectores, un editor, etc. Cómo acompañar esos años y también que se tenga la mayor cantidad posible de experiencias de esa otra parte del arte en general que no se ve, ¿no? Porque siempre se presenta como todo en limpio, ¿no? Entonces será qué piensa un bailarín, qué piensa un fotógrafo, qué piensa un cineasta, qué piensa un escritor cuando está traduciendo algo, qué piensa un editor, ¿no? Porque también en literatura hay como una suerte de espacio mágico religioso, ¿no? De no editar a editar, ¿no? Para un concurso hay que suerte que tienes, no es suerte, ¿no? O sea, sí, bueno, hay concursos que no son muy honestos, pero en un concurso honesto no hay suerte. O también ¿qué piensa un editor cuando busca autores, ¿no? Porque yo estaba en una situación que escuchaba a editores pidiendo autores y autores pidiendo ser editados, ¿no? Entonces era como, bueno, lo junto y que se vea que hay criterios de las dos partes, ¿no? Para, de alguna manera, desechar esas ideas como de suerte, mágico. Y bueno, era un entrecruce de conocimientos, de saberes, lo más posible. Y la idea de la prohibición de la escritura era para que no presentaran allí mismo como la tarea, como que somos mejores, o presentárselo a alguien, ¿no? A mí ni a otro, porque de alguna manera estaban escribiendo hacia alguien. Entonces lo que yo quería era que descubrieran que así como cada uno de los que estaban ahí enseñándoles o acompañándolos había descubierto su camino propio, ellos también tenían que encontrar el suyo propio, ¿no? Entonces no había espacio en este proceso para los trabajos de ellos, ¿no? Tampoco quería, y no importaba si no hacían nada al final, ¿no? O sea, yo sentía que iban a ser mejores, ¿no? En general, después de pasar esos 2 años que no pasaron, que no transcurriendo, ¿no? Algo tenía que ver con ciertas ideas de Tamara Kamensain, ¿no? Del trabajo con el psicoanálisis, ¿no? Bueno, yo no puedo asegurar que seas escritor, pero si quieres ser escritor, pasa por este proceso, porque algo puedes descubrir, tal vez no, pero esa era un poco la idea general, ¿no? Y se acabó, a los 10 años cumplió la fecha y se cerró en un buen momento, etcétera, pero pues sí, tenía yo que decidir entre ser director de una escuela o seguir con mi trabajo, ¿no? Y por eso la considero la escuela como una obra, ¿no? En sí misma. Hay un libro sobre cultura económica que publicó la experiencia y de alguna manera da una idea de lo que fue. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Mario. Les esperamos mañana en la segunda jornada del 5º coloquio. Comienza a las 2:30 de la tarde los paneles y no se olviden a las 7:30 la lectura dramática de Analía Caucero, La Bella Tigada. Muchas gracias. Me voy a cambiar. La Bella Tigada.